Hola gurises, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el cual voy a tratar de dar respuesta a la pregunta que seguramente se hacen mientras están aplicando una técnica que nos permita llegar a un conocimiento que pueda ser considerado válido. Y se preguntan, ¿qué es el método científico? ¿Cuáles son las características del método científico? ¿Cuáles son los pasos a seguir en un método científico? ¿Cuál es el origen e historia de este método? ¿Cuáles son los tipos de método científico? Y un ejemplo del método científico. Así que comencemos por el principio. El método científico es una técnica que nos permite llegar a un conocimiento que pueda ser considerado válido desde el punto de vista de la ciencia. Es decir, que cumple con dos características fundamentales. Por un lado, la falsabilidad, es decir, que las leyes o teorías que se obtienen a partir de esta técnica pueden ser reevaluadas, es decir, se trata de una proposición que con el tiempo, al contar quizás con más evidencia, se puede hallar que es inexacta. Y la reproductividad, es decir, que puede ser replicado en otro momento y por otra persona, obteniendo el mismo resultado. Pensemos en un experimento que al repetirse en distintos momentos y por diferentes investigadores, si se realiza de la misma forma, debería derivar en la misma conclusión. El método científico consiste, por tanto, en una forma de aproximarse a una realidad y es el resultado de un proceso que es independiente de las creencias del investigador. Incluso en el tiempo, el conocimiento científico se va perfeccionando y solo trata de encontrar cómo funciona el mundo, siempre en base a evidencia y a un riguroso estudio. Ahora bien, ¿cuáles son algunas características del método científico? En primer lugar, es una metodología diseñada con el fin de obtener nuevos conocimientos. Consiste en la observación sistemática, medición, experimentación y la formulación, análisis y modificación de hipótesis. Asimismo, las dos características fundamentales de este método, como ya dijimos, la falibilidad y la reproductividad. En este sentido, reproductividad porque puede ser replicado en otro momento y por otra persona. Por el otro lado, la falsabilidad por el hecho de que las leyes o teorías que se obtienen a partir de esta técnica pueden ser reevaluadas. También tenemos que destacar que el método científico reúne las prácticas aceptadas por la comunidad científica como válidas para exponer y confirmar nuevas teorías. Y por último, hablar de que las reglas del método científico minimizan la influencia de la subjetividad del científico en su estudio. De esta forma se refuerza la validez de los resultados y por ende del nuevo conocimiento. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos que tiene un método científico? En primer lugar, la observación, que consiste en recoger información de la realidad y encontrar algún hecho de relevancia que merezca la investigación. Luego tenemos una etapa de inducción. A partir de lo observado, se realizan preguntas para tratar de obtener una afirmación que pueda ser de aplicación general. Luego tenemos la hipótesis, que se plantea una idea o proposición que pueda explicar lo analizado en los pasos anteriores, para luego pasar a una etapa de experimentación, donde se intenta demostrar la hipótesis planteada con los elementos que el investigador tenga a su disposición. Se puede, por ejemplo, simular el fenómeno estudiado bajo determinadas condiciones. Cabe aclarar que este paso es más fácil de aplicar en el caso de las ciencias naturales como la física y la química. En cambio, para las ciencias sociales no es lo mismo porque tendría que experimentarse con personas. Sin embargo, es posible realizar ciertos experimentos, por ejemplo, poniendo a los individuos en determinadas situaciones donde deben efectuar una elección. Incluso tomemos en cuenta que las vacunas, en una fase avanzada de su desarrollo, deben ser probadas con seres humanos. Luego pasamos a un análisis, donde se realizan cálculos gráficos o tablas para resumir y condensar la información. La idea es dar forma y facilitar la comprensión de los datos obtenidos de la experimentación. Y por último tenemos una conclusión, donde a partir de los resultados de la experimentación se puede demostrar o refutar la hipótesis. Si ocurre lo primero, se puede desprender una teoría o ley, en cambio si la hipótesis fue rechazada, se podría plantear otra. Por lo tanto, se volvería al paso de la hipótesis, creando una nueva para pasar por una experimentación, un análisis y otra vez una conclusión, como podemos corroborar en la siguiente imagen. Ahora bien, ¿cuál es el origen e historia del método científico? El método científico como tal nace en el siglo XVII. Durante este siglo, René Descartes, filósofo, matemático y físico francés, estableció los pasos a seguir para el correcto cumplimiento del método. En este sentido, Descartes, a través de su discurso del método en 1637, definió las reglas del método científico por primera vez. René Descartes de esta manera ocupa una posición privilegiada en la revolución científica.
Asimismo, se dice que fue Galileo Galilei, científico italiano, quien aplicó y siguió los pasos del método científico en sus estudios. Gracias a sus experimentos, a la observación, añadió la hipótesis y la experimentación. De la misma forma, el científico inglés Francis Bacon también aportó a este método, ello desde la inducción por eliminación, que fue el aporte del teórico inglés. Pero la historia del método científico se puede remontar a la prehistoria, y es que fue el hombre primitivo, curioso por naturaleza, quien descubrió mediante métodos como el ensayo, error, qué alimentos podía comer y cómo debía seleccionarlos. De la misma forma, conocía las formas en las que cazar, así como las distintas herramientas utilizadas en la caza de cada especie. Ahora pasemos a hablar de cuáles son los tipos de método científico, entre los cuales se puede destacar el método inductivo, que significa utilizar la lógica para y a partir de las premisas particulares extraer una conclusión general. El método deductivo, a diferencia del inductivo, consiste en ir de lo general a lo particular. El método analítico consiste en descomponer un problema en diferentes partes para investigar cada una por separado y posteriormente evaluar la interrelación entre ellas. Y el método sintético, que es aquel que busca reconstruir un todo a partir de sus elementos, es decir, uniendo sus partes. A su vez podemos señalar otros 4, a los que denominamos mixtos, por combinar distintas metodologías: el método analítico sintético, el método deductivo inductivo, el método histórico comparativo y el método hipotético deductivo. Finalizando el video daremos un ejemplo de método científico, siguiendo los pasos antes mencionados. Para este ejemplo vamos a tomar a las crías de los gansos. En la observación se observa que las crías de ganso siguen a su madre a todas partes. En lo que sería el paso de la inducción, el investigador se hace preguntas sobre el por qué los gansos bebés tienen este comportamiento. Puede ser instintivo, generado por alguna hormona, o lo pueden haber aprendido del entorno. Entonces la hipótesis sería de que los gansos bebés siguen a su madre porque es el primer ser al que ven cuando nace. Luego pasamos al paso de la experimentación, donde se separan los huevos de ganso de la madre para que cuando nazcan lo primero que vean no sea a su madre, sino a otro ser como puede ser el mismo investigador. Luego pasamos al análisis, se realizan tablas, se describen los tiempos y se elaboran gráficos. Podría ocurrir, por ejemplo, que lo anterior se dé a partir de un determinado tiempo o no, es decir, que el ganso siga al primer ser vivo que vea si pasa más de 24 horas con ese ser vivo. Esto estaría incluido en el análisis. Y luego pasamos a una conclusión. Suponiendo que los gansos comienzan a seguir al primer ser vivo que ven cuando nacen, aunque no sea su madre, se estaría confirmando la hipótesis. Bien, hasta acá el video de hoy, espero que les haya parecido interesante o les haya sido de utilidad. Si es así, los invito a que le den me gusta al video, a que se suscriban al canal y, como ya saben, hasta otro dato de color.